Ok, a continuación nos piden encontrar el centroide o centro de gravedad de la siguiente figura. Como pueden observar, esta figura está dividida de la siguiente forma, no es una figura regular, por lo que debemos de separar la figura, posteriormente encontrar el centroide horizontal de cada una de ellas, el centroide vertical de cada una de las siguientes figuras, el área de cada una de las figuras e implementar la forma para poder encontrar las coordenadas tanto en X y en Y del centro de gravedad general, que prácticamente es colocar el eje coordenado exactamente en el centro de la figura, y eso es lo que nosotros vamos a determinar a continuación. Primer paso, recuerden, dividir la figura en pequeñas figuras que podamos determinar sus centroides individuales tanto en X como en Y. Eso ya es a criterio de ustedes, la forma en la que la pueden dividir. Yo les voy a mostrar una. Ok, yo dividí toda esa figura, la dividí en 4 partes. Esas son las 4 figuras, las 4 áreas, los 4 centroides horizontales, los 4 centroides verticales de cada una de las figuras, a las cuales les vamos a determinar sus centroides individuales, sus áreas, y para posteriormente, según la fórmula que hemos definido en clase, implementar la forma de encontrar las coordenadas generales del centroide, por lo que continuamos con el proceso. Ok, como pueden observar, al haber dividido en 4 figuras internas la figura original, entonces estoy obligado a hacer 4 espacios para encontrar su centroide individual en X, su centroide vertical en Y, su área, cada una de ellas tiene un área. Luego, según la definición original, debemos de multiplicar esta columna o cada uno de los centroides horizontales por el área acá, y también cada uno de los centroides verticales por el área, para finalmente generar la ecuación final. En ese caso, pues ya tenemos nosotros acá, por ejemplo, que para el eje X, la figura 1, su centroide original de la figura 1 es la distancia que hay horizontalmente respecto al eje Y. Horizontalmente, ¿qué distancia hay? Si esto es 1 centímetro, recuerden ustedes que el centro de la figura es la mitad, ¿no?, de una figura de forma de un cuadrado. Entonces, si este tiene 1 centímetro de lado, horizontalmente la mitad está ¿a cuánto, muchachos? A 0.5 centímetros, ¿de acuerdo? Y la figura 2 tiene 2 centímetros, quiere decir que su centro estará a la mitad, exactamente a 1 centímetro. Esta figura que está por acá, la figura 3, ustedes pueden observarla. La figura 3, su centro estaría a la mitad. Si esta figura tiene 1 centímetro de ancho, significa que la mitad está a 0.5 centímetros. Pero, ¿a qué distancia está esta figura, su centro? Acá, al centro del eje. ¿A qué distancia está? Bueno, la mitad está a 0.5 centímetros, porque esto mide 1 centímetro. Pero le vamos a sumar la distancia que hay del centro, es decir, vamos a colocar esta figura en el eje X. De hecho, todas las estamos colocando al centro. Miren, la mitad de esta se correrá. La mitad de esta es de 0.5 centímetros, pero hay que agregarle esta distancia, entonces se correrá horizontalmente al final 2.5. La mitad de la figura 4, si usted se fija, la mitad de la figura 4 tiene 2 centímetros de ancho, pero la mitad está a 1. Pero vamos a correrla horizontalmente hasta el eje Y, es decir, que al final tiene 1, 2, 3 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces esos son los que vamos a colocar en este momento, los horizontales. Como podrán observar, la distancia que hay a la mitad de la figura 1 es 0.5, es como que lo hayamos corrido al centro. La mitad de esta figura es, si ustedes se fijan, es de 2 centímetros, la mitad es 1 centímetro, como que se corre 1 centímetro. La mitad de esta figura es, si mide 1 centímetro de ancho, la mitad es 0.5, pero sumado la distancia horizontal es como que la corramos toda y la colocamos al centro, serían 2.5. Ahí la tenemos. La mitad de la figura 4 está a 1 centímetro porque mide 2 centímetros. Si la corremos toda la figura es porque le haría falta 1, 2, al final serían 3 centímetros. De acuerdo, si la mitad es 1, le vamos a sumar la distancia que le hace falta para llegar al centro. Sería en ese caso
3 centímetros por todo. Lo mismo vamos a hacer con las figuras verticales, ¿no? La mitad de la figura 1 mide de altura 1 centímetro, significa que lo vamos a correr hacia el eje Y la mitad, ¿no? 0.5. Si usted se fija, solo la figura 2 mide 1 centímetro, significa que la mitad está a 0.5, más la distancia de 1 centímetro para que se corra exactamente al centro sería 1.5. La tercera, la altura de la 3, la figura 3 es de 2 centímetros, la mitad está a 1 centímetro, más esto que le hace falta realmente son 2 centímetros. La mitad de la figura 4 está a 0.5, más la distancia que le hace falta, que serían 3, serían 3.5. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Listo, mire, en este momento ahí está la mitad, 0.5, la mitad también es 0.5, más esa distancia es como que lo hayamos corrido, la mitad de este es 0.5, es como que lo hayamos corrido, la mitad de este es 0.5, más 1 significa que lo hemos corrido al centro del eje X, la mitad de la figura 2, de la figura 3, que es su amplitud, su distancia de 2 centímetros, la mitad está en 1, entonces para correrla le faltaría 1, por eso esta es la figura 3 de 2, porque si usted se fija, mide 2, la mitad está en 1, más 1 que se corre serían 2, y la figura 4, la mitad, si es de 1 centímetro, la mitad es 0.5. ¿Cuánto le hace falta para que corra? 3 centímetros, por eso 3 centímetros más la mitad, 3.5. Ahora vamos a calcular el área de cada una de ellas. 1 por 1, 1 al cuadrado. La de esta figura sería 1 por 2, 2 cuadrado. La de esta figura sería 1 de ancho por 2, 2 centímetros cuadrados. Y la de esta sería 2 por 1, base por altura. Ese es el área de los cuadrados. Genial, ahí está el área de cada una de las figuritas. En el caso de la primera es 1 por 1, la segunda es 1 por 2, 2 por 1 en la base por altura. La 3 sería base 1, altura 2, la figura 4 sería 2 de ancho y 1 de alto, ahí está. Ahora vamos a multiplicar la columna, la primera sería el centroide horizontal por el área, esta por esta, por esta, esta por esta, esta por esta, ¿de acuerdo? Ok, ahí está, mire. Ahora vamos a multiplicar cada una de las áreas por su centroide. 0.5 por 1 acá, 1.5 por 2 acá, 2 por 2 acá, etcétera, etcétera. Para luego, según la fórmula, el desarrollo que hemos planteado en clase, pues aplicamos, ¿no?, las sumatorias y las divisiones correspondientes. Ahí está, mire, calculado. Ahora vamos a determinar la coordenada del centroide en X. Como pueden ver, la coordenada del centroide general de toda la figura se determina por la sumatoria del producto del centroide de cada una de las figuras por su área entre la sumatoria de todas las áreas. Quiere decir que necesitamos la sumatoria de esta columna arriba entre la sumatoria de esta columna de las áreas, ¿de acuerdo? Como pueden observar, la sumatoria de la columna de los centroides individuales por cada una de las áreas es 13.5 centímetros cúbicos. Al dividirse entre centímetros cuadrados se van a cancelar y va a quedar solo una distancia, que es la coordenada horizontal. La sumatoria de las áreas es 7, si más no me equivoco, igual ustedes siempre observenlo. Y eso nos da un valor, ¿no?, que lo vamos a calcular en este momento en la calculadora. 13.5 entre 7 nos da un valor de 1.93. De la misma forma necesitamos encontrar la coordenada general Y. Para eso la formulita es muy similar: la sumatoria de todos los centroides individuales de A entre la sumatoria de A. Centroides por su área, toda su sumatoria, que está, y eso lo dividimos entre la sumatoria del área, que ya la teníamos calculada anteriormente, y eso nos da aproximadamente 2.07. Por lo tanto, el centroide general de la figura, para que esté en equilibrio, se encuentra aquí aproximadamente, ¿verdad? No hay que, es muy aproximado. Centímetros acá. Ok, a continuación proseguimos con este siguiente problema, el cual también debemos de encontrarle su centroide. Ahí están sus coordenadas. Este es el eje X. Aquí vamos a ver
y el eje Y está por acá, el eje X está por acá. Ya tenemos lista la columna, la vamos a dividir en dos partes, no sé a ustedes qué les parece si lo dividimos en dos partes. Vamos a dividir aquí, figura 1, figura 2. ¿De acuerdo? Ya tenemos hecha la columna, las columnas y sus formulitas, ¿ok? Como podemos observar, el siguiente problema tiene un poco más de nivel. Ya habíamos mostrado anteriormente la imagen del problema. Es una figura, un cuadrado, y la figura 2, un triángulo. Les recuerdo en este momento que ustedes tienen que ver a dónde está ubicado el centroide de la figura triangular. Mientras que la figura del cuadrado, su centro está a la mitad, este está a un tercio del lado más corto. Si lo agarramos de este lado hacia acá y si lo agarramos del pico hacia adentro, está el lado más largo. Ya esto ya está estipulado en la tabla de formulitas que se les ha dado, 2 tercios de L. En esta posición, si ustedes se fijan, el pico está de este lado, entonces es el lado más largo, 2 tercios de L, y el lado más corto es 1 tercio de L. Eso es importante que lo tengamos en mente. Ahora bien, como pueden observar, el centroide en X para X está ubicado de la figura 1 justo a la mitad. Si mide 20, la mitad está a 10, ¿de acuerdo? Para X, la figura 2, la distancia horizontal sería el lado más corto, en este caso sería 1 tercio de L. Si la longitud es de 30, 1 tercio de 30 es 10, ¿verdad? Pero solo tenemos la distancia de este pedacito, nos haría falta sumarle la distancia completa, es decir, transportar esta figura horizontalmente hacia el eje Y. Horizontalmente, 1 tercio de L sería 1 tercio de 30 sería 10, más 20 serían 30, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la distancia en Y. La distancia en Y, si usted se fija, nuestra figura tiene 36 más 26, tiene 62 de altura. La mitad está justamente a 31, es decir, vamos a transportar la mitad de la figura al eje X. En ese caso, si usted se fija, la mitad de la figura es, disculpen, aquí ahí se algo que no tenía que haber hecho, disculpen, es 31, es decir, 26 más 36 es 62, la mitad de 62 es 31, ahí está. Ok, vamos a la siguiente figura. Si usted se fija, el centro, o sea, la mitad de 62 y la distancia era 31. La siguiente figura, su lado más corto está de este lado. Si usted se fija, casualmente su centroide está acá a 1 tercio de L. ¿Pero cuánto vale L? L vale 36, entonces 1 tercio de L es... 1 tercio de L es aproximadamente 1 tercio de la longitud. En este caso, si la longitud es 36, 1 tercio de 36 es 12. Ok, 12, pero nos haría falta esta distancia que nos hace falta para transportar toda la figura hasta su centro. En ese caso nos haría falta 26, es por eso que nosotros tenemos 1 tercio de 36 es 12, 12 más 26, 38. Entonces ya tenemos en ese caso las centroides individuales de las figuras en X y en Y. Ahora vamos a calcular el área de las figuras. El área de la figura 1 es un cuadrado de base por altura, su base es 20, su altura es 62, por lo tanto su área es 1240. Ahora vamos a calcular el área de la figura triangular, es un medio de la base. Si se fija, la base es 30 y la altura es 36, entonces quiere decir que un medio de 36, un medio de 30 por 36, 540. Y vayan verificando, por favor. Ahora necesitamos calcular la multiplicación de cada centroide en X por el área. Entonces 10 por 1240 son 12400, 30 por 540 son 16200. Ahora necesitamos calcular el centroide de la figura Y por A, del lado Y por A, es decir, la coordenada Y individual, y sería 31 por 1240, 38.440, 38 por 540, perdón, ahí borré 16.200, esto no. Repito, 31 por 1240, 38.400, 38 por 540, 20.540. Al final lo que nosotros necesitamos es la sumatoria de toda esa columna para coordinar el centroide de la figura general. La sumatoria de toda esta columna que está aquí es 28.600 y entre la sumatoria del área. La sumatoria del área pues ya la tenemos también, que son 1780, para que nuestra coordenada nos dé 16.07, la coordenada general de toda la figura en X. Ahora, para encontrar la coordenada general
del centroide en Y de toda la figura es la sumatoria de toda esa columna que está por acá, 58.960, entre la sumatoria del área que también ya la teníamos, 1780. De forma que eso nos da 33.200, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora bien, el centroide general es la coordenada en X y la coordenada en Y. Listo pues. Ok muchachos, aquí está dos problemitas para que vamos a practicar. Que este el otro. Perdón, arreglémosle ahí por favor. R 40 centímetros, 40 centímetros. Los problemitas.